Muy buenas noches. Soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Bienvenidos a una nueva sesión de Entre Músicos y Jazz. Hemos hablado de ya varios jazzistas muy importantes que fueron parteaguas del gran movimiento que hubo en el siglo XX en el jazz. Hemos hablado de grandes saxofonistas como Charlie Parker, hemos hablado de John Coltrane Master. Hoy tenemos que hablar de Lester Young, uno de los principales saxofonistas, ¿no? Que fue modelo de otros contemporáneos y que realmente es un aporte muy importante, incluso algo diferente a Hopkins, ¿no? Totalmente. En los años 30 fue cuando el saxo tenor empezó a tener como mucha importancia gracias a Coleman Hawkins. Y Coleman Hawkins tenía un sonido grande, pesado, muy influido también por el fraseo de Louis Armstrong. Sí. Y entonces ese estilo lo desarrolló Coleman Hawkins haciendo como más arpegios, sustituciones de acordes. Fue el primer jazzista ya metiéndose más en la armonía de una manera más moderna. Tan es así que Coleman Hawkins siguió hasta la era moderna del jazz. Y Lester Young era un sonido más delgado, pero tremendamente lleno de swing, pero su armonía, en vez de la de Coleman, que era más de arpegio, la de Lester se le consideraba como horizontal, más melódica, más dentro de las escalas, más que dentro de los acordes. Un lenguaje totalmente diferente, ¿no? Totalmente, y además de ahí, Charlie Parker se fusiló mucho de las frases de Lester Young, pero Charlie Parker lo hacía más rápido, pero Lester Young era como más tranquilo. Para la gente que no conoce tanto a Lester Young, una referencia es como Stan Getz. El sonido de Stan Getz viene de Lester Young Que ya hablamos de él. tocar. Además ya hablamos de Stan Getz. Y hablamos de Stan Getz, ¿no? Este importante saxofonista que gracias a él, Bossa Nova, recordemos, tuvo un impacto muy importante. Pero aquí cabe algo mencionar ahorita que está comentando el maestro Juan, es el saxofón, el antes, ¿no? O sea, fíjense que con el jazz, muchos instrumentos que estaban dentro de las orquestas estaban escondidos, nomás tocaban cuando les tocaba participar. Con el jazz tuvieron la oportunidad de ser instrumentos solistas, llámese que sea, ¿no? Clarinete, trompeta, trombón, saxofón, mismo xilófono, o sea, todo tuvo la posibilidad dentro del jazz de que pudieran ahora sí que instrumentistas de estos, para la redundancia, los instrumentos pudieran hacerse grandes virtuosos. ¿Y a qué me refiero? El sax. Estaba igual, ¿no? O sea, gracias al jazz empieza a haber una nueva tendencia de este nuevo instrumento, ¿no? Sí, claro. De hecho, el saxofón es un instrumento muy moderno. Se inventó hacia 1840-46 por Adolfo Sax en Bélgica y era como un instrumento para estar en la banda, no tanto un instrumento complementario de la sección de cuerdas, de alientos, en la cuerda de los alientos, y es un instrumento que amalgama el sonido de los instrumentos de aliento madera como los de metal. Entonces, pero no tenía como una preeminencia importante como solista, ni mucho menos. Pero hasta que llegó el jazz fue que se empezó a dar la importancia necesaria al saxofón y en particular al tenor, que como te digo fue gracias a Coleman Hawkins. A partir de Coleman Hawkins vienen estas dos escuelas, Coleman Hawkins, Lester Young. Sí, hay una película, de Robert Altman que se llama Kansas City. Sí. Si pueden verla, se las recomiendo porque es una recreación de lo que está pasando en esta época y recrean el momento en que Coleman Hawkins, que era el gran tenor de la época, le gana Lester Young en un jam session. Sí, y de ahí que se hace realmente famosísimo. Es importante eso que tú mencionas porque incluso tuvo que ver con un saxofón, ¿no? Que incluso Hopkins tenía un mejor sax y Lester Young no contaba con un sax de alta gama, de gran calidad. Y que fíjate, se lo consiguen porque aparte él se hace muy amigo de una de las grandes y pioneras cantantes del jazz, que es Billie Holiday. Y ciertamente le traen este saxofón y con este sax él realmente hace, no sé si 19 temas, el mismo tema lo hace 19 veces, pero conforme el fue aumentando, fue de una manera impresionante que Hopkins dijo, pues ahí nos vemos, ¿no? Ya no tengo nada que hacer. Sí, bueno, pero además de esto, Lester Young tiene una virtud interesante, que inventó una palabra que se usa en el argot de cotidiano, sobre todo en inglés, y que ahora se ha pasado al español cuando dices cool. Sí. Cuando algo está muy bien o tiene, como él lo hizo en el sentido de que algo le gustaba porque estaba como de moda, porque estabas a la moda, entonces era decir, está cool. Y eso ha pasado ahora.
Y también entre los músicos, él decía, para cuando le pagaban, decía, ¿cuándo va a oler a pan? Le decía al dinero pan. Dinero. Y ponía apodos a todo el mundo. De hecho, a Billie Holiday le decía Lady Day. Sí. Y ella a su vez le puso un apodo que era Press. Sí. Entonces es muy conocido, Lester Press Young. Y le decía Press porque era el presidente de los saxofonistas. No, y algo importante, y volvemos a recalcar, no que Lester Young fuera superior a Hopkins, simple y sencillamente hizo un lenguaje diferente. O sea, es como hablar, lo que hemos dicho, ¿no? De Stan Getz, que tuvo su aportación, John Coltrane, hablar de Charlie Parker, hablar de Lester Young, tuvo una particularidad muy interesante, que eso lo hizo tocar con varias orquestas, ¿sí? Y incluso en la orquesta que tocaba Hopkins y que fue a sustituirlo, a los músicos no le pareció el sonido de Lester Young porque están acostumbrados más al de Hopkins y tuvo que abandonar mejor la banda, ¿no? Sí, claro. Y entonces, aquí algo importante es cuando hace esta fusión muy interesante con Billie Holiday, hace una producción muy importante dentro del jazz, ¿no? Así es. Y sobre todo en los temas que ella interpretaba, como él realmente hacía una importante, lo que ahora le llamamos una intervención entre la voz y el saxofón. Un diálogo, había un diálogo muy ¿no? interesante, se complementaban las frases el uno al otro. Y bien, como saxofonista máster, ¿cuál fue la gran evolución que tuvo Lester Young? Lester Young fue el pionero, o fue el que, justo el punto previo al bebop. Fue el que ya predijo que venía el jazz moderno. Gracias a Lester Young se debe eso, y además su sonido más delgado, un vibrato más corto, más largo, perdón, porque el de Coleman Hawkins era muy cerrado, pero con Lester Young ya se presagiaba el sonido y la intención armónica contemporánea del jazz. Que vino obviamente Charlie Parker, como ya le habíamos comentado, estuvo siguiendo mucho lo que hacía Lester Young. Y recordemos, no crean que iba, oye, dame unas clases, no, simplemente era escuchar, meterse a un, le podemos decir bar, pero no eran bares, era como centros especiales, clubs de jazz, donde iban y escuchaban qué hacían y realmente para Charlie Parker fue muy importante estar presente en esa época para que Charlie evolucionara lo que era y lo que se vino con el sax. Así es, bebop. con el bebop. Bien, vamos a escuchar un tema de Lester Young y volvemos con ustedes. Bien, vamos a interpretar un tema muy importante, Cherokee, uno de los temas representativos dentro del repertorio de el jazz, así que espero que los disfruten.
Bien, seguimos hablando de este extraordinario saxofonista, Lester Young. ¿Qué pasa después de con Lester Young, Master? Que pasan muchas veces, ¿no? Como que haces una revolución y después otros llegan y no, y la van mejoran tomando el lenguaje y lo van mejorando, ¿no? Sí. Pero Lester Young en su época se hizo muy famoso por ser parte de la orquesta de Count Basie. Sí. Él le dio como mucho sentido a la organización de los saxofones y el sonido de él y los solos sobre todo eran lo fundamental en la evolución de Count Basie como orquesta. Después Count Basie, aparte de la orquesta, hacía grupos pequeños, Count Basie 7 o demás. Y hay una pieza en particular que les recomiendo mucho que escuchen, que se llama Lady Be Good. Y el solo que hace ahí Lester Young es ya un presagio de lo que venía después. De hecho, cuando yo lo oí la primera vez, a mí me dio la sensación que a quien estaba escuchando era Stan Getz. Entonces, y resulta que era Lester Young, ¿no? En aquel momento yo no conocía mucho las diferencias, pero la evolución que hizo, él influyó mucho en Sud Sims, en Lee Konitz, en una gran cantidad de músicos y sobre todo, volvemos a esto, al principio armónico y de evolutivo de la melodía a través del bebop. Eso es, creo que fundamental. No, y importante lo que comentábamos, cómo se va evolucionando, cómo otras personas van haciendo cosas diferentes, que eso a Lester Young le empezó a causar mucho problema porque entró mucho en depresión cuando vio que, hacían algo mejor o cambiaban o evolucionaban y él no estaba ganando igual que ellos cuando él había sido un parteaguas muy importante, ¿no? En ese sentido, se agarró a tomar y ese tipo de situaciones. Pues sí, de hecho había un saxofonista contemporáneo a él, joven, que se llamaba Paul Kinichet y él fue muy cruel con Lester Young. Lester Young estaba tocando en un lugar cuando Lester Young ya estaba como en su última etapa de su vida. Él murió a los 50 años, nació en 1909 y murió en 1959. Y él estaba ya muy deprimido y en consecuencia no estaba tocando, digamos, al 100. Y se le acerca a este saxofonista Paul Kinichet, que le dice, ¿sabes qué? Yo toco mejor que tú, como tú. Y esto le impactó mucho a Lester Young, que justamente lo que tú dices, imitadores de él les iba mejor que a él mismo, ¿no? Sí. Entonces eso fue un problema que él no logró superar, incluso estando en Europa, que fue donde lo trataron mejor y demás, no alcanzó como a superar ese detalle. Además, lo trataron muy mal en el ejército de Estados Unidos. Exacto. E incluso lo golpearon y parece ser que a partir de ahí tuvo problemas. Y hay una película también que les recomiendo que se llama, es de un autor francés contemporáneo que se llama Bertrand Tavernier. Y él hizo una película que se llama Alrededor de la Medianoche, Round Midnight, donde actúa Dexter Gordon, que hace el papel de como un personaje entre Lester Young y Bud Powell, que también fue un pianista muy importante que vivía en París. Y está Herbie Hancock también actuando como el pianista que acompañaba al personaje. Está Wayne Shorter, están muchos jazzistas tocando en esta película y actuando. De hecho, Dexter Gordon, por ese personaje donde él hace esta mezcla de personajes, fue nominado al premio Oscar por mejor actuación. No lo ganó, pero quedó nominado. En cambio, la música sí tuvo muchos premios. La música es buenísima porque está grabada en vivo y ahí se refleja mucho el ambiente en el cual vivían los jazzistas en ese momento en Europa y cómo tocaban. Incluso hay una escena donde hay un personaje que siempre lo está impulsando a que toque, que estudie, que no tome, que se cuide, y entonces le pone un disco y en ese disco le dice, escucha a este saxofonista, y lo están oyendo y se oye súper bien, y de repente dice oye, ese tipo toca muy bien, qué bárbaro, está tocando increíble, eres tú hace 10 años, deberías volver a tocar como tal, ¿no? Porque ese era un poco como lo que pasó con Lester Young en sus últimos momentos. Se frustró y como tú dices, cuando estuvo en el ejército sufrió mucho la cuestión del racismo y eso le afectó demasiado en su vida, que lamentablemente él, antes de su muerte, años atrás, él se tiró mucho a la bebida, le entró muy fuerte a la depresión y que realmente culminó con su trágica muerte, pero no sin haber dejado un gran legado dentro de los músicos en el jazz, donde realmente hablar de Lester Young es hablar de uno de los grandes jazzistas del siglo XX, que gracias a él le dieron
un giro muy importante al jazz, fue evolucionando y que realmente hoy merece un reconocimiento muy especial. No, claro, además, hablando en términos musicales, él fue uno de los primeros en crear melodías en base a las extensiones de los acordes. Sí. Entonces usaba mucho las novenas, las oncenas aumentadas y demás, que no era tan común en la previa época del swing. Y del Entonces bebop. fue el que les empezó a dar un sentido melódico, que eso fue a Charlie Parker lo que lo alucinó. Bien, vamos a interpretar un swing muy delicioso, muy ameno de Lester Young. Lester Leaps In, como Lester saltando, ¿no? Así como que de alegría. Y es un swing muy característico de los años 30, ¿no? El swing como estaba en su mero apogeo. Espero que sea de su agrado. Pues se nos ha acabado el tiempo. Espero que les haya gustado esta sesión que fue dedicada a Lester Young. Perdón, yo soy Eduardo Núñez Juan Alzado. y esto es Entre Músicos y Jazz. Y jazz.